Uf, hace frío hoy, ¿eh? ¿Qué onda, lectores? Bienvenidos una vez más al canal y hoy les traigo un tema que me han preguntado mucho en mis redes sociales. Es la reescritura. Eh, Todos los escritores tenemos que reescribir y reescribir y reescribir. Generalmente lo que uno encuentra en los libros puede ser la versión 3, 4, 5, 6 de una escena. En mi caso hay escenas que he tenido que reescribir más de 10 veces para que aparezcan en un libro. Entonces, pues como muchos de ustedes saben, este es uno de los cuadernos que uso para escribir y quería contarles un poco sobre mi proceso. Eh, lo que yo hago generalmente es escribir párrafo por párrafo, aquí está, y lo que hago es que reescribo el mismo párrafo 2, 3, 4 veces hasta que encuentro ya la forma en cómo, a cómo me gusta. Entonces, notarán que, por ejemplo, aquí entre párrafos se empieza a tachar cosas. Generalmente cuando ya tengo el párrafo le pongo una marca, una estrella y el conteo de palabras. Ya sé que algunos me preguntan que por qué sigo escribiendo a mano y la respuesta es porque el cuaderno no tiene internet. Entonces, para mí escribir a mano es mucho más manual, didáctico. No tengo el internet, no tengo la televisión y el teléfono cerca, entonces para mí es muy cómodo. Cuando termino de escribir una escena, la escribo completa. Entonces otra vez el proceso de volverla a escribir implica que puede haber cambios. Entonces estoy reescribiendo. Una vez que termino esto, pues tengo que pasar en limpio, pues lo que ven, ¿no? Pues todo esto. Digo, en algunos casos como en este, pues si la escena no funciona, no cuaja, hay que volverla a hacer desde otra perspectiva, otro personaje, desde algo que no está funcionando, pues eso es lo que pasa, todo rayoneado. En el momento en que tengo una escena o un capítulo, lo que hago es la paso en limpio en mi computadora. Eso significa que una vez más eh, puedo reescribir la escena. Entonces ya para este momento, entre los párrafos, la reescritura completa de la escena en papel y luego en el archivo de Word, pues ya llevo 4 o 5 reescrituras. En mi caso, a veces trabajo sobre archivos separados. Entonces, cuando ya tengo, o sea, cada archivo es un capítulo. Entonces tengo una carpeta que se llama, no sé, Yo Díaz. Y entonces tengo Yo Díaz con 50 archivos de Word. Entonces yo puedo entrar a cada archivo en determinado momento y cambiar cosas. También en el proceso de acuerdo a algún dato que encontré o algo que descubrí que tenía más importancia después y que tengo que regresar al principio para cambiarlo. O sea, son coherencia narrativa, que en ficción histórica es sumamente importante. Entonces, pues ahí también voy haciendo pequeños detallitos. Hay personas que no hacen nada de esto. Hay escritores que lo que hacen es que escriben un primer borrador de jalón, no regresan y no revisan hasta después. El proceso que a ustedes les sirva está bien. Yo voy reescribiendo mientras escribo y eso me ayuda a mí. Cuando termino sobre todo una novela, digo, en el caso del libro de Mexicanas, iba revisando cada texto por separado, eran 50 textos de aproximadamente 700, 800 palabras. Pero en el caso de la novela, cuando termino la novela, generalmente estoy muy saturado de personajes, de situaciones, del lenguaje, de la voz del personaje, que es muy común. Un escritor es muy común que se sature con su texto y que deje de ver lo que está en el papel y solo vea lo que tiene en la mente. Entonces, no es sano que reescriba de esa forma, porque no está viendo realmente lo que hay en la página. Entonces, aquí yo tengo 2 consejos. Esos son mis consejos. Uno es, si de verdad urge el texto,
hay que desaturar la mente. Lo que yo hago es ver televisión basura, ver cosas que hagan que mi cerebro no piense, leer mucho sobre algo que no tenga absolutamente nada que ver. O sea, hay que desaturar el cerebro de lo que acabo de hacer y no pensar absolutamente en nada. Esto puede llevar un par de días y luego ya regresar a la novela para reescribirla. Lo que yo sugiero es dejar la novela, guardarla, meterla en un cajón, en su carpeta de Word, no pensar absolutamente en ella. Si quieren ya pueden empezar a trabajar en la siguiente novela, o en mi caso estar haciendo promoción de algún libro, programando tweets, lo que sea. Cualquier cosa que no sea trabajar en la novela en cuestión. Después de cierto tiempo, que puede ser un mes, 2 meses, hay escritores que dicen que tienen que pasar 6 meses, todo depende de lo que ustedes decidan, de cuál sea su proceso. Vuelven a abrir el archivo o vuelven a sacar la novela del cajón y le empiezan a leer de una forma mucho más objetiva. Es este proceso cuando de repente te das cuenta que tu novela parece que está escrita por alguien más. Hay muchas cosas que te parecen ajenas, pero al mismo tiempo empiezas a descubrir esos errores, esos detalles de este personaje no tiene la suficiente fuerza, esto no está funcionando, a esto no lo expliqué muy bien. Lo que yo hago en lo particular es que lo leo en voz alta, porque al leerlo en voz alta te das cuenta de, sobre todo de temas de puntuación, de cómo se oye la novela, sobre todo yo que estoy escribiendo en primera persona, tienen que ser voces narrativas muy particulares. Entonces, cómo se leen esas voces, cómo están funcionando dentro del contexto de la novela, y uno va haciendo ajustes ya sin miedo, así como de esto funciona, esto no funciona, y una vez que ya tengo listo un borrador, como ya les dije, lo mando a mi editora, que es Fernanda Álvarez, y ella va a hacer su propia lectura. Perdón, un problema aquí con el teléfono. Ella va a hacer su propia lectura y va a hacer comentarios al respecto. Entonces me va a hacer comentarios como, por ejemplo, en el caso de la novela de Iturbide, el personaje de Ana María no estaba funcionando. Entonces hay que regresar y reescribir personajes, situaciones, momentos históricos. O sea, es volver a reescribir ya con los ojos de alguien más. Entonces así es como yo reescribo particularmente una novela, y podrán darse cuenta el proceso que implica estar revisando y revisando y revisando, no solamente la parte creativa de la creación de personajes, situaciones, pensamientos, de recrear un mundo, sino, ay Dios, tenemos aquí un polizonte, sino realmente de... Es decir, está bien, pero la historia tiene que estar bien contada, y para que esté bien contada tengo que estar revisando y revisando y revisando. En el caso de la novela histórica, esa revisión también implica que los personajes existan de acuerdo a la investigación que yo hice, que los hechos históricos sean coherentes. Y pues también está esta parte de que, como soy un escritor de ficción histórica, tiene que haber un punto medio entre la investigación y lo que realmente sucedió, y lo que yo estoy contando, que también implica unas reglas narrativas. Entonces pues sí, es un trabajo bastante complejo, y gracias a Dios tengo una editora y un esposo que son muy pacientes en este proceso. Entonces pues sí, así es como más o menos se escribe una novela. Entonces esos son mis consejos para reescribir. Siempre hacerlo de una forma muy minuciosa, siempre hacerlo de forma objetiva, siempre hacerlo, esa es clave, siempre reescribir. Si tú crees que ya terminaste de reescribir un texto, vuelve a darle un par de leídas, porque estoy seguro de que no han terminado con el texto. Y tan sé que no se ha terminado, que eventualmente, aunque le des las 2 lecturas y según tú ya está, tu editora o tu editor te van a poner los pies en el suelo y te van a decir: no has terminado, todo esto está mal. Entonces pues eso, para que también uno cuando lee un libro realmente se dé cuenta de el trabajo que hay detrás por parte del escritor.
Entonces, pues bueno, cuéntenme cuáles son sus mejores consejos para reescribir, cuéntenme qué es lo que quieren que hable aquí en el canal de YouTube, disculpen aquí por todas las distracciones que hubo hoy, suscríbanse al canal, comenten, y pues síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos próximamente, espero con una reseña de libros.